Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Canvas, el programa donde compartimos todo lo que sabemos sobre ilustración y arte conceptual. Hoy un episodio especial, estamos cerrando un ciclo. Ya se completó nuestra ilustración para la cual hemos visto todo el proceso, literalmente. Desde los primerísimos bocetos hasta empezar a pasarlo a valores, color y ahorita el resultado final. Ha sido un largo camino, ha sido lleno de experiencias, de aprendizaje, y en este último episodio vamos a hablar mucho de color, de composición y de mood. Cómo conseguir esto que le da identidad y narrativa a una imagen. Espero que este episodio les guste muchísimo. A mí me ha encantado producirlo, estoy contento del resultado final. Y creo que se puede aprender mucho de tanto mis errores como las cosas que han funcionado en este proceso. Yo soy Jan Fres, artista conceptual, ilustrador y actualmente director de arte en el estudio de animación Huevo Cartoon. Entonces, después de bastante evolución, nuestra imagen, nuestra ilustración, al fin ha llegado a su fase final, su aspecto final. Eso es el resultado. En este video de hoy vamos a ver cómo hemos llegado ahí, enfocándonos particularmente en cómo se fue pensando y desarrollando la composición, el color y cómo hemos encontrado el mood correcto. Vamos a explicar esto en unos minutos. ¿Qué es el mood? Por lo pronto vamos a hablar un poco de composición. Y vamos a ver que lo que necesitamos para que esta imagen funcione es antes que nada verla en blanco y negro. Antes de pretender agregar color, tenemos que ver cómo funciona su estructura. Porque una imagen, así como un diseño, como lo hemos visto en algunos videos anteriores, una imagen tiene que tener una estructura. Y esta estructura es la que va a permitir componer, composición siendo la organización, la diagramación de diferentes formas en un espacio limitado. Suena bastante técnico cuando lo decimos así, pero acuérdense lo que vimos en el video anterior. En realidad lo único que estamos haciendo aquí es diseñar, pero ya no solamente un personaje con formas, etc., sino también lo empezamos a hacer con imágenes. Lo empezamos a hacer con espacios. Entonces vamos a ver que las mismas reglas se aplican. Vamos a tratar siempre de posicionar nuestros elementos para que generen espacios medianos, espacios grandes, espacios chicos, espacios medianos aquí, chicos aquí. Vamos a procurar crear variedad dentro de esta composición. Y nuevamente con composición me refiero a cómo organizamos estos elementos dentro de la imagen. Entonces, aquí esto que podemos ver, aquí en blanco y negro, es el contraste. El contraste es la estructura, ya lo hemos comentado también en otros vídeos, es la estructura de esta imagen. O sea, es nuestra imagen diciéndonos, tú, espectador, vas a ver aquí. Yo quiero que veas aquí. Por eso dejo que todas estas partes estén más oscuras y menos contrastadas. Porque lo que yo quiero, el héroe de esta historia, el héroe de esta imagen, es este personaje. Y lo que sea que lleve hacia acá va a ser un elemento protagonista de nuestra ilustración. Hablaremos en unos minutitos de cómo o cuáles son los otros recursos para forzar que la atención llegue allá. Sin embargo, eso es la estructura más básica, son los huesos de la imagen. Pero después en esta imagen vamos a empezar a agregarle no solamente huesos, sino piel, músculos, etc. Entonces vamos a agregar más valores. No solamente está este contraste original, sino también tenemos un contraste, el contraste de toda la capa. Y empezamos a tener contrastes en toda esta franja. Pero en realidad lo más importante de todos los contrastes era el flujo de los pájaros, la silueta del personaje con su mano extendida y el inicio de la capa. Con esto ya tenemos una imagen lista para contar algo y lista para tener un punto de enfoque muy claro. Entonces, lo que vamos a ver es que con el color
vamos a pensar exactamente de la misma forma. Vamos desde un inicio a crear un esqueleto. Vamos a crear formas básicas, contrastes básicos de color, ahorita los vamos a explicar, que van a apoyar los contrastes originales que hemos diagramado con los valores. O sea que ahorita lo vamos a explicar, pero si tenía yo un contraste principal en el personaje, en la imagen en blanco y negro con mucha oscuridad alrededor, el color tiene que venir a apoyar esto. Entonces, ¿cómo lo hace? Lo que vamos a hacer para descubrirlo o explicarlo es abrir nuestro círculo cromático, la herramienta del artista de color. Y lo que vamos a ver es, antes que nada, creo que hay algo que no planeaba explicar, pero que es muy importante explicar. Si bien en una escala de grises tenemos verticalmente los valores, entonces tenemos el blanco arriba al 100%, y abajo el negro total, o sea el 0% de blanco, y toda una escala que va hacia acá. Entonces en blanco y negro es muy fácil entender dónde está el contraste o cómo hacer contraste. Pues es fácil. Lo más alejado del negro va a ser el blanco, entonces siempre y cuando superponga blanco con negro voy a tener mi contraste más importante. Sin embargo, en color, ya que lo estamos representando con un círculo, ¿cómo vamos a poder diagramar eso? Pues es muy fácil en realidad. Cualquiera dos puntos que están en lugares extremos en el círculo cromático van a ser el equivalente de un blanco y de un negro, en este sentido que van a ser el contraste mayor que se pueda conseguir en cuanto a color. Si en vez de elegir este punto aquí elijo este punto, entonces el contraste va a ser menor. El contraste entre estos dos colores visualmente se va a sentir menos contrastado si uso estos dos colores a que si uso estos dos colores. Entonces, eso es importante entenderlo, porque lo que vamos a hacer ahorita, o lo que se hizo en esta imagen, es agarrar muchos colores fríos, llámese azules, verdes principalmente. Entonces tenemos aquí verdes cianes, azules profundos. Y lo que hicimos para generar el contraste hacia el personaje es poner los únicos tonos cálidos directamente sobre la capa, la piel y los cuernos del personaje. Entonces aquí lo que hemos hecho es reproducir o emular el contraste que teníamos entre blancos y negros y que nos llevaba directamente hacia el personaje. Lo hemos hecho en cuanto a color. Hemos creado un gran fondo frío y hemos creado contraste hacia los colores del personaje para emular esto. Entonces esto lo podemos ver representado aquí. Lo que hicimos es crear este gran grupo de colores fríos y enfrente de él, contrastando, hemos creado este grupo de colores cálidos. Estos colores que tenemos aquí son no más ni menos que colores que he agarrado directamente aquí del color picker. Entonces, esto es una versión simplificada. Vamos a ver después cómo llegar un poquito más lejos. Pero por ahora, eso fue lo más importante en cuanto a composición. Componemos con valores, generando contrastes que nos tienen que llevar hacia un punto focal, hacia un punto de interés, y después emulamos estas decisiones con color. Sin embargo, tenemos más recursos para forzar un poco la mirada hacia un punto de atención. Entonces, lo primero que tenemos son las líneas. Cada vez que vamos a generar contraste, aquí un contraste de colores, aquí un contraste de valores. Si regresamos a nuestra composición en blanco y negro, aquí tengo un contraste claro en valores, un valor claro contra un valor oscuro. Aquí va desapareciendo, pero aquí es bastante nítido. Entonces, cada vez que voy a crear un contraste de este estilo, lo que va a suceder es que mi ojo lo va a leer como una línea, como si fueran flechas. Aquí sucede lo mismo con la capa. Entonces mi ojo lee todos estos contrastes, incluso el de la manga, y me lleva hacia donde quiero. Eso es una de las formas de conseguir
flujo, lo que llamamos flujo, que es uno de los recursos adicional al de los valores, al del contraste que ya hemos visto. Además de esto, vamos a crear flujos para llevar a cierto punto. Hay otras líneas aquí hechas por otros elementos. Por ejemplo, estas manos, árboles que salen de aquí, estos dedos de aquí, también estas manos, o el mismo flujo de los personajes, en este caso de los pajaritos. Porque esto de hecho es algo muy potente, lo vamos a explicar justo ahorita un poquito más. Pero no solamente el ojo lee líneas como tal, sino también repetición de objetos. Los acaba leyendo como una sola gran línea, como una sola gran dirección. Entonces, lo podemos ver aquí, el hecho de haber repetido estos círculos verdes, aquí estos tres, nos ha creado una línea, una tensión que nos lleva hacia este personaje. Esta gran tensión nos lleva directamente hacia él, pero también el hecho de haber puesto estos lirios aquí de manera concéntrica alrededor del personaje también nos lleva hacia él. Y finalmente hay otra cosa que tenemos que hacer en este tipo de imágenes. No solamente tenemos que elaborar a que todo apunte hacia un solo punto focal. Lo que también queremos es crear un ritmo, así como en la música existe el tiempo y el contratiempo para poder romper un poquito el ritmo y que no sea monótono. También visualmente vamos a tener lo mismo. Además de este gran flujo diagonal que nos lleva hacia el personaje, el protagonista, lo que vamos a tener es un contraflujo. Diagonales que podemos ver en el borde de estos pilares, en la dirección de este árbol, en la dirección de ciertos dedos, en la rectitud del cuerpo y de estas partes de la vestimenta de este personaje, en los reflejos. Todo esto va a crear un sistema de verticales, pero no solamente son verticales. Fíjense también como al extremo izquierdo están reclinadas hacia la izquierda, como caídas a la izquierda, y en el extremo derecho más caídas hacia la derecha. ¿Por qué? Porque lo que queremos es emular cierta sensación de perspectiva, de punto de fuga hacia abajo. Entonces el flujo en este sentido sirve para varias cosas, pero principalmente para crear un ritmo y permitir llevar el ojo directamente hacia su destino. Lo que vamos a ver ahorita son unas referencias. ¿Se acuerdan del documento que habíamos hecho en los videos anteriores? Donde habíamos organizado nuestras referencias para tener un poquito más de control y no abrumarnos con la cantidad de cosas que tenemos a la vista. Pues hice lo mismo para el color, porque ahorita, después de hablar de composición, vamos a hablar de color. Cómo pasar a una secuencia de color, una armonía de color exitosa. Entonces, hice este pequeño documento que fue un extracto de lo que ya había preparado para color. Lo único es que empecé a ser un poquito más preciso y empecé a hacer grupos, diciendo, ok, quisiera tener una imagen que se viera más o menos así, y etcétera, con estos diferentes grupos. Y entonces lo que hice es crear un montón de versiones, de diferentes versiones de bocetos. Básicamente los llamamos color comps. De hecho, hubieron muchos más. Esos son todos los que he llegado a hacer. Mi interés aquí era explorar, porque la verdad es que no sabía bien hacia dónde tenía que llegar. Entonces quise explorar diferentes caminos. Vamos a ver después de qué imágenes partí para algunas de estas ilustraciones y cómo hice la transición entre la referencia y este boceto. Y también cómo funciona en cuanto a teoría de color, pero por ahora quería que vieran la cantidad de pistas que se exploraron. Tal vez fue una exageración, porque como el color no es mi fuerte, quería realmente asegurarme de que estaba bien hecho y de que tenía control sobre lo que iba a hacer esta imagen, pero lo más importante es que después de esto hice una preselección de diferentes cosas que me gustaban, que me llamaban, y lo que fue este momento
fue un momento para definir cosas, para preguntarme, ok, ¿qué es lo que quieres de esta imagen? Porque obviamente esta imagen podría ser cada una de estas propuestas. Visualmente respetan los principios que ya hemos visto, hay armonía y composición, etc. Entonces, ¿cómo es que vamos a decidir después de cuál de todas estas imágenes es la adecuada para este intento de ilustración? Entonces, lo que hice es empezar a establecer una lista de palabras claves por cada ilustración. Y eso es lo que llamamos mood. Es cuáles son las sensaciones que transmiten cada una de estas imágenes con base a cómo está iluminada y los colores que está usando, la paleta de colores que está usando. Entonces aquí en la primera me gustaba la tranquilidad, había mucha tranquilidad aquí, pero también había cierta sensación de suspenso por la relativa oscuridad y una sensación de muerte, porque todo estaba casi del mismo color. Aquí en cambio había algo que me interesaba mucho, que era esta sensación de santidad casi, de algo etéreo, una presencia casi fantasmagórica, casi fantásmica, no sé cómo decirlo. Y había cierta pureza, eso me gustaba muchísimo. Y había también mucha tranquilidad, me gusta muchísimo como estos pequeños azules saturados dan un poco de fuerza a este contexto muy tranquilo. Aquí también traíamos un poco de pureza, pero en un contexto mucho más de azufre, mucho más tóxico de alguna forma. Ven como cambios relativamente sutiles acaban cambiando la percepción, la sensación de esta imagen. Yo haciendo esto aprendí muchísimo. Nuevamente, no es mi fuerte y me ayudó muchísimo mi amigo Chuy de León, quien es muy muy bueno para esto. Entonces lo estuve consultando constantemente y otras personas que me ayudaran por otros aspectos de esta imagen. Pero en cuanto a color y narración, Chuy se la sabe y entonces lo escucho cada vez que tiene un comentario. Entonces ahí me fui dando cuenta de cuán sutiles podíamos llegar a ser. Aquí me gustaba esta versión mucho, en cuanto a color me encanta esta versión, pero no era esta historia la que quería contar. Aquí todo es mucho más cálido, no es la historia de un ser puro que cruza un lago de almas muertas y que lleva las almas a un tipo de paraíso o de infierno griego o algo así, que es la intención que tenía originalmente para esta imagen. Más bien aquí se trata de algo más diabólico, algo más nefasto. Por más que estos diseños garrigoleados y estos dorados agreguen elegancia, me partió el corazón no irme en esta dirección, pero definitivamente creo que fue la decisión correcta porque la imagen final, según yo, tiene realmente el mood que buscaba. Aquí estas dos imágenes tienen magia, eso es lo que me gustaba de este contraste entre los fuchsias morados con fondos muy oscuros, es que se ve muy luminoso y se ve muy mágico. Sin embargo, se ve mucho más tenebroso, justamente, se ve muy oscuro. Y aquí la sutileza, la sutil diferencia entre el fondo más azul o más verde cambia la tendencia de la imagen. Muy importante esto. Entonces, pues eso básicamente es para hablar del mood y de cómo podemos conseguir narración nada más al modificar la paleta de color y al ser sensible a los cambios que provocan en el sentido que da. Ahora bien, para ver cómo se consiguió esto, les quería mostrar un poquito 2 o 3 ejemplos de cómo llegué a este resultado. Por ejemplo, para esta imagen, si se fijaron, la composición no cambia. Los color comps ya no se tratan de agregar elementos, cambiar diseño o algo así. Es nada más volver a pintar una y otra vez la misma imagen para ver qué combinación de color puede dar nuevamente el mejor sentido, el mejor mood o el mood más adecuado a la historia que queremos contar. Entonces aquí me interesó mucho esta paleta, donde hay verdes, tonos oscuros y aquí incluso un poco de cálidos. Me gusta mucho la sutileza aquí de estos cálidos. Y en todos hay esta figura un poco blanca, un poco clara. Entonces quise emular esto y básicamente para ver cómo funciona, porque yo de cada ilustración que hice, de cada color comp, he tratado de aprender de cada imagen que estaba observando. La estaba observando muy detenidamente y estaba tratando de ver cómo es que consiguieron el appeal que tienen estas referencias en general. Entonces en este caso
si no ven bien las referencias, aquí voy a hacer un pequeño zoom para que sea más práctico. Entonces, aquí es lo que les comentaba, estos tonos mucho más cálidos y estas formas fantásmicas me interesaban mucho. Entonces aquí es lo que he intentado hacer, he tratado de recuperar todos estos verdes, aunque me fui a una versión más desaturada y más fría, y he tratado de incorporar estos tonos cálidos. Entonces, a final de cuentas, lo que hice es crear un grupo de verdes, crear un grupo de cálidos, oponer los dos, y como siempre, como lo hemos visto en otros vídeos, incluso en el vídeo dedicado al color, que les recomiendo mucho porque vemos todo eso mucho más a fondo, vamos a crear puentes. ¿Qué son los puentes? Es cuando tenemos dos colores complementarios de alguna forma en el círculo cromático, vamos a agarrar ya sea tonos más grises, porque la desaturación armoniza todos los colores, o un color intermedio entre los dos. Entonces, y eso va a crear un puente, va a unir un poco estos dos colores. Entonces aquí lo que tenemos son verdes, son cálidos, y al centro entre los dos tenemos estos tonos, verdes cálidos. También tenemos como puente el blanco. El blanco, al ser desaturado, es un tono totalmente... va a ser más práctico así, ¿no? Al ser el blanco, al ser neutro, al ser desaturado, es un tono muy práctico para armonizar un poco más los colores. Y lo que tenemos finalmente es este tercer grupo de colores, muy sutil, nada más aquí en la capa, para agregar un poquito más de color. Eso es algo que no estaba en las referencias, pero como me había gustado el morado en ciertas propuestas, he decidido pues darle una probadita. Ahora podemos ver esta imagen. Esta imagen partió directamente de la observación de esta. Me gustó mucho aquí cómo jugaban con esta paleta que era muy cálida en general y que iba de rojos, muy rojos, hacia naranjas y llegando hacia amarillos. Entonces globalmente es esto, es nada más agarrar toda esta parte cálida en una paleta muy análoga, o sea, colores muy cercanos. Y lo que tiene esta imagen es que enfrente de sus cálidos tiene tonos así, que no se perciben como muy azules, porque en realidad son sobre todo muy desaturados, pero sí son de un lado mucho más frío. Entonces he querido emular esta sensación aquí con esta paleta, creando todo un rango de colores cálidos, pero organizándolos. Entonces tengo de un lado todos mis colores cálidos hacia rojos, lo que son las piedras atrás, la sombra, incluso la piel del personaje, y tengo como elemento de contraste estos amarillos. Contrastan porque son más claros y también porque dentro de esta paleta cálida están de otro lado, están del lado de los amarillos, ya no de los rojos. Y entre los dos nuevamente tenemos estos tonos de transición. Nuevamente el blanco sirve de puente y nuevamente tenemos un tercer color para complementar un poco, un color muy desaturado que no agrega mucho color, pero que sí permite dar un respiro a esta paleta tan monocromática. Para no caer en lo monocromático, usamos este gris un poco azuleado, un poco verdoso, para poder dar un respiro y dar un poquito de variación dentro de esto. Y finalmente tenemos esta imagen muy basada en esta distribución de colores que me gustaba muchísimo, porque nos da una noche mágica, una noche colorida, aunque también es bastante monocromática, pero me gustó mucho. También podemos ver la referencia aquí, aunque no en mucha mayor resolución, pero me gustó mucho la variedad de los azules que tenemos por ahí. Una palabra en cuanto a resolución, aquí lo único que me interesa son los colores. Entonces los puedo distinguir sin tener que tener tanto detalle, por eso no me molestó tener imágenes no necesariamente de muy alta resolución. Entonces aquí observen como el contexto en general es muy verde, pero como estos azules vienen a dar variedad y contraste, e incluso estos azules morados muy saturados dan mucho punch a la imagen, le dan mucha vida, incluso misma cosa aquí con estos verdes, cálidos y saturados, y al centro estos tonos cálidos del personaje, que eso es el contraste de verdad de la imagen. Entonces yo intenté emular esta misma cosa, entonces
esta gran franja de colores fríos que van desde el verde casi cálido hacia un azul muy azul, y enfrente los colores de la piel de mi personaje que funjan como pues mi color más cálido dentro de esta imagen. Entonces nuevamente es esta idea de tener un grupo azul dentro de todo este gran rango globalmente frío. Vamos a tener un grupo azul, que es lo que tiene esta imagen aquí, un gran grupo azul, un gran grupo verde con variación. Por ejemplo, aquí estos lirios son de un color mucho más cálido y saturado. Veámoslo así para que vean que no les estoy mintiendo. Este color es mucho más cálido, en teoría. Ojalá no les estoy diciendo cualquier cosa. Es bastante saturado y si se fijan es más pegado al amarillo que este. Este color es un poco menos saturado. Si se fijan, aquí tenemos los valores. Entonces la saturación está en 87 en este, 83 en este. No es muy diferente, pero la gran diferencia es hacia el hue. Aquí el hue nos va a decir dónde nos encontramos. Vean cómo el valor se mueve. Dónde nos encontramos aquí. Entonces aquí estamos mucho más abajo, mucho más hacia los cálidos, 146. Y aquí estamos 174, mucho más pegado a los azules. Entonces esto nos permite crear contraste y crear variedad dentro de nuestros verdes. De hecho, este color es el que acabo de agarrar aquí y este es el de lirio. Y nuevamente aquí tenemos enfrente este color. ¿Se fijaron como cada vez que hemos tenido un tercer color siempre ha estado en la zona protagónica? Porque este contraste a fuerzas va a llamar la atención. Entonces no lo podemos tener o no convendría tenerlo en zonas que no son del todo protagónicas. Ups, perdón por el zoom loco. Y finalmente vamos a ver el resumen de toda esta gran aventura que fue la creación de esta imagen, porque pues ya estamos con el color, hemos visto todo lo que les quería explicar del cómo se ha llegado a esto. Entonces, porque en realidad esta paleta es más o menos la que he acabado usando, lo único es que lo que he hecho es aquí seguir usando este fondo con esta paleta muy hacia verdes y azules. Lo único que hice es aquí usar tonos todavía más cálidos para poder crear en esta imagen un contraste más fuerte pero muy suave, porque son colores muy desaturados. Para esta imagen quería algo muy sutil, muy gentil, muy puro de alguna forma. Y eso es lo que me tardé un montón en encontrar. Y eso es lo que vamos a ver justamente ahorita. Cómo hemos llegado ahí. Básicamente vamos a regresar. Aquí. Vamos a regresar a la génesis de esta imagen nuevamente, porque ya lo hemos hecho en el video anterior, pero ahora sí vamos a tener todo el panorama. Acuérdense que hemos empezado con diseños de personajes para impregnarnos un poco del mundo, después varios bocetos a blanco y negro para empezar a ver composición y desde ahí un poco de mood, aunque no lo haya mencionado en este momento. Tanto el ángulo de cámara como el tipo de iluminación ya está dándonos un mood. A partir de ahí se ha desarrollado esta imagen y en realidad se fueron fixeando, resolviendo muchos problemas en el camino. Una de las cosas que yo he aprendido en este ejercicio, porque hago estas cosas para transmitirlas, pero también para aprender, es que mi mente no estaba lo suficiente clara sobre cuál era el objetivo de esta imagen. No sabía si quería favorecer la pureza, el dinamismo de las poses o la agresividad de las manos. No sabía cuál era exactamente el tono de mi historia, ni sus puntos más importantes. Entonces, por eso el proceso que van a ver ahorita, la evolución es muy caótica, porque ha sido mucho más de luchar contra la imagen y buscar su mejor forma, pero en realidad buscarlo
en mí, o sea, en realidad es como la imagen hubiese sido un reflejo. Y yo la estaba viendo y le faltaba algo, pero en realidad no faltaba en la imagen, faltaba en mi mente, faltaba que yo tuviera la claridad. Y eso es muy, muy, muy time consuming, nos consume muchísimo tiempo. Y eso es un problema, es una de las cosas que para mí fue de los fracasos de esta imagen, el haber sido tan caótico el proceso, pero he aprendido un montón y creo que de hoy en adelante sabré hacerlo probablemente mejor y me exigiré más adelante. También en cuanto a diseño, aquí hay evoluciones de diseño que son bastante absurdas porque no sé qué tipo de personaje quiero que sea este protagonista. No sé si quiero que se vea creepy con un montón de cuernos, etc. Entonces hubieron varios pases de diseño. Aquí cambió de estilo totalmente. Después empezamos con esta imagen y aquí la composición ya está empezando a funcionar, pero hay muchas cosas que no funcionan. La perspectiva no está muy clara, lo hemos platicado en los videos anteriores. La silueta no es del todo agradable. Entonces la idea ya está aquí, pero todavía se necesitan pues muchos cambios. Quisiera ser de estas personas a quien todo les sale a la primera. Desafortunadamente no lo soy para nada. Entonces aquí lo que se está haciendo es más claridad, conseguir una composición mucho más clara, mucho más obvia. Sin embargo, el ángulo de cámara, el que sea tan alto, todavía causa problemas. Entonces se tiene que bajar la cámara y ya al fin empezamos a tener una primera composición que empieza a funcionar. Sobre esto se requieren varios pases de diseño. Entonces empiezo a decir, ok, como lo vimos en el video anterior, la silueta no es muy interesante, su pose no es muy interesante, a final de cuentas es como una gran píldora, entonces no es del todo chido básicamente. Entonces varios pases de diseño, ¿qué tal si tiene una pose más alegre? ¿Qué tal si incluso corre sobre el agua? ¿O qué tal si es un poco esta idea cómica de que es un tipo como muy zen o muy hippie de alguna forma y nada más flota ahí con su sonrisa y no tiene ni un pedo? Y después la primera versión a color y ahí es súper chillón. Les dije que el color no era mi fuerte, entonces la primera versión es muy muy contrastada. Bueno, también no la hice tanto como imagen, sino para tener una versión desarrollada del personaje. Pero estuve luchando bastante en las siguientes versiones con tratar de conseguir algo más armonioso y más gentil. Entonces en esta versión hay algo interesante que me empieza a gustar, pero los colores todavía son demasiado chillones. Y todavía se requieren cambios de diseño. Miren, por ejemplo, las piernas no me parece muy interesante, es como una X, no tiene ritmo, no tiene juego. Incluso esta mano, como que la pose en sí es como muy contenida en un tipo de cuadro. Entonces lo que me gustó de esta es que las piernas empiezan a ser más juguetonas, las manos tienen un diseño de verdad, empieza a haber más sutileza, incluso esta manga, la forma en que se va hacia atrás crea un flujo mucho más interesante en vez de ser como esta y ser pues más o menos como recta o vertical. Sin embargo, el diseño se ha aplanado demasiado. Me voy a volver loco con esta imagen. Publicaremos el proceso completo, obviamente acelerado y cortado, pero no sé, son como 15 horas de trabajo en total toda esta investigación o más, entre 15 y 25 la verdad no conté. Entonces hay mucho vaivén, hay mucha frustración en el camino, pero la verdad me divertí bastante. Y aquí empieza a haber algo que me gusta en el diseño, pero se perdió lo que me gustaba en el color de este. Y entonces finalmente se toman un par de decisiones importantes aquí. Reducir el tamaño del personaje para que el lugar parezca más grande, más majestuoso. Simplificar la paleta de color, bajarla en saturación. Entonces es la diferencia entre esta imagen y esta imagen. Globalmente la tendencia es la misma, pero este amarillo es demasiado saturado, hay demasiada saturación en la imagen. Y también podemos bajarle esta sobreexposición. Aquí estos blancos están muy padres, pero podemos ser más sutiles. Y obviamente después de ver esta imagen tal vez no parece tan llamativa, pero en realidad esta imagen tiene la tranquilidad, tiene la serenidad que yo estaba buscando. Entonces nuevamente no hay resultado perfecto ni nada. Lo único que hay al final de estos caminos, de este camino que es la creación de una imagen, es
la satisfacción o no de haber llegado a contar la historia que queremos contar. Y para mí, esta es la historia que quería contar. Un ser sutil, por eso sus brazos son delgados, no es como un guerrero tosco ahí, no, es un ser sutil que flota sobre el agua en silencio. Me imagino algo totalmente etéreo, una música muy tranquila. Chuy justamente me recomendó eso, escuchar música mientras dibujaba. Gran consejo, nunca lo había hecho. Y he escuchado varias músicas del Señor de los Anillos en todo el mundo de los elfos. Tremendo, increíble este momento. Y es definitivamente con este tipo de músicas que imagino este momento. Muy suave, muy tranquilo, y con estos pájaros llegando, siguiendo a este personaje suavemente. Todo eso en un mundo relativamente etéreo, muerto, y con estas manos agresivas en primer plano. Pero que a final de cuentas les aplique un fuera de foco para que también parecieran más lejanas todavía de este personaje. Es como si este personaje fuera tan inmaculado, tan puro, que en realidad ni estas manos y su intención de agarrarlo a él o a las almas representan un peligro de verdad. Entonces, pues aquí está el resumen de este viaje. La verdad fue un viaje muy interesante, he aprendido un montón. Y pues ya estamos con eso. Espero que les haya gustado ver esta imagen y ver su desarrollo, tanto como a mí me gustó desarrollarla. Y ya está, estamos completando este proceso y esta serie de 3 videos donde hemos aprendido a ver el proceso completo de la creación de una imagen, de una ilustración, desde la idea hasta el resultado final. Espero que habrán aprendido muchísimo en este camino. Yo he aprendido muchísimo. Hacer imágenes de A a Z es algo complicado. Llevarlo a color, a resultado final, implica tanto, hay tantos factores que entran en juego para que la imagen tenga éxito a diferentes niveles. A nivel diseño, a nivel appeal, a nivel mood, a nivel color, y espero que habré podido explicarles esto, mostrarles las dificultades y mostrar diferentes caminos para llegar ahí. Este ejercicio en parte, su objetivo era mostrar un poco que el camino para llegar hacia una imagen final no es para nada un camino recto, pero hemos hecho esta serie también para mostrar que la frustración es parte de esto, que en algunos puntos se vale no saber muy bien hacia dónde estamos llegando, y siempre y cuando tengamos la ambición de llegar más lejos y la ambición de aclarar las cosas y de ser muy puntuales con lo que queremos, con el objetivo, en teoría, si hacemos todo esto, deberíamos poder seguir adelante. Hemos hecho este video también para mostrar a toda la gente que se desespera en el camino, que aún los profesionales o cualquier artista, cualquier ilustrador y artista en general, se frustra, se cuestiona, duda en el camino. Entonces no se rindan. Básicamente eso es el objetivo principal de esta serie de videos, que vean que el camino es difícil para todos, que se puede disfrutar y que se aprende a cualquier nivel. Seguimos aprendiendo y nuestro éxito depende de nuestra capacidad de nutrirnos, de ir a buscar referencias, de ir a querer nuevamente aprender más. Vamos a mejorar el diseño, vamos a mejorar el color, qué falta a mi imagen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esperemos nuevamente que les haya servido esta serie de videos. Canvas va a seguir, obviamente. Nos vamos a despedir por las fiestas porque vamos a ir a descansar. El próximo año estaremos obviamente siguiendo haciendo videos, pero probablemente en un formato diferente. Estamos ideando ahorita algo que les pueda brindar la mayor calidad y la mayor cantidad de tips, trucos y lo que sea que hemos hecho hasta ahorita, pero probablemente nos vamos a enfocar más en el aprender a aprender. No les quiero decir más aún. Es un proyecto que tenemos ahorita de poder enfocar un poquito más Canvas hacia allá. Vienen muchas cosas interesantes. 2020 va a ser un gran año para Canvas y para todos ustedes, estoy seguro. Muchas gracias nuevamente por todos los comentarios positivos que nos envían. Les mando un inmenso abrazo y muy felices fiestas por adelanto.